Dicen que el primer empleo no se olvida. Y es cierto. No es por el sueldo, no es por el área, sino es por la mezcla de ilusión y miedo de tu primer día. Te levantas antes que suene el despertador, te miras al espejo y preguntas, ¿estaré listo para el primer día? Ahora te lo cuento. Te voy a contar la historia de un joven que tenía miedo de ir a las entrevistas. Y sí, soy yo. Tenía 22 años y me invitaron de la facultad a participar de un proceso de selección para una importante compañía de industria. Y es así que en esa oportunidad acepté ir a la entrevista de trabajo. Ya habían algunas que había dicho que no, y ya sentía que esto me empezaba a pesar. Bueno, el miedo no se va a ir y desde muy joven dije, tendré que llevar al miedo. Así que lo cargué en una mochila y me acompañó a la entrevista de trabajo. Cuando llegué a la empresa y me acerqué a la oficina para tener la entrevista, empecé a darme cuenta que no era el único. Éramos muchísimas personas de diferentes carreras, de diferentes universidades, de otras edades, incluso algunos ya tenían hasta experiencia. Y luego de ver a varias personas pasar por la oficina, algunos salir alegres, otros preocupados, me tocó mi turno. Y sí, fui el último. Cuando pasé la entrevista, me percaté que ya el entrevistador, que en este caso era el jefe que lidera el área, ya estaba un poquito cansado. La entrevista no duró más de 15 minutos. Yo me sentí ganador. Sentí que lo había dicho todo, que lo había dado todo. Y al final le pregunté al entrevistador, que era el jefe del área, qué tal me había ido. Y el feedback que obtuve no fue seguramente el que todos quisiéramos escuchar en esa primera entrevista, que atravesamos el miedo y en teoría debería darnos la confianza para avanzar. Me dijo que todavía me faltaba poder consolidar conocimientos, posibles experiencias o actividades dentro de la universidad. ¿Quién me da esa primera oportunidad? Era lo que siempre me preguntaba cuando iba a estos pocos procesos que elegía. Salí de la oficina con ese feedback y me sentí bastante triste. Incluso recuerdo que me salieron algunas lágrimas. Pasaron pocos días y me mandaron el mail que tanto miedo tenía. No fuiste elegido. Y eso hizo que mi confianza se vaya más abajo del suelo. En ese momento dije, voy a terminar de estudiar y ya veré por dónde me lleva la vida. Y así pasaron semanas. Y me llegó una nueva convocatoria a mi mail y una llamada que cambiaría mi vida. No me lo esperaba, pues yo no había postulado a ninguna oferta de trabajo ni había compartido mi CV. Había un gran signo de interrogación de dónde había llegado esa convocatoria. A pesar de todo, recuerdo que le dije a mi mamá, mejor no voy, ya sé lo que me van a decir. Y en ese momento mi mamá me dijo, bueno, solo te han dado tu primer no. Y en algún momento tenía que suceder. ¿Por qué no vas por ese sí? Yo la verdad en el fondo sabía que el siguiente era otro no. No era pesimista, pero estaba tratando de ser realista y trabajaba un poco el feedback del jefe anterior que en entrevista me había dado. Y llegué a la entrevista con pocas expectativas, posiblemente mi cabeza ya con un no grande que me estaba empezando a marcar en mis primeros pasos en busca de mi primera práctica. Sin embargo, todo lo que encontré fue diferente. Para empezar, si bien no había investigado de la empresa, tenía una idea que la empresa se dedicaba al sector de lácteos, de yogur, y me di cuenta que era una empresa minera. Sí, ustedes dirán, ¿cómo te equivocaste? Pues pasó, el nombre me confundió. Pero bueno, lo más interesante de esta experiencia es que no tenía un libreto aprendido, tuve que fluir, tuve que contestar a todas las preguntas que en su momento me hicieron. La primera entrevista que tuve fue con el área de selección de personal. Fue una entrevista bastante corta, pero bastante profunda, donde yo contesté lo que imaginaba, lo que pensaba y de los conocimientos que tenía sobre el área, de cómo podía yo agregar valor y poder aportar dentro de las funciones. Terminó la entrevista y dije, esta vez no voy a preguntar cómo me fue, ya había aprendido la lección, no lo quería saber, pero la entrevistadora se acercó y me dijo todas las oportunidades de mejora que tenía. Y al final me dijo, tranquilo, a pesar de todo eso, veo que tienes potencial. Te quisiera presentar al jefe del área. Y yo le dije, ¿cuándo es la entrevista? Y me dijo, ahorita. Yo le dije, no hay forma. Con todo lo que me acabas de decir, siento que me debo de preparar. Y me dijo, justamente si pasas a la siguiente entrevista es porque más allá de todo lo que me dijiste, veo un gran potencial para ti en esta empresa. Acepta y quédate. Le dije que me dio un tiempo, me dio pocos minutos para ir a almorzar. Y mientras almorzaba iba pensando en todas las respuestas que había dado en la primera empresa que les conté y en esta segunda. Es así que empecé a elaborar un poquito mejor mi speech, empecé a generar un poco más de confianza, porque había algo que me había dado cuenta. Me estaba quedando con los no y con todas esas oportunidades de mejora que seguramente eran muy ciertas y me di cuenta en el tiempo. Pero no estaba escuchando también las fortalezas que me estaban diciendo.
Es decir, las fortalezas las estaba ocultando y solo me estaba enfocando en algo que no me estaba sumando. Así que mi estrategia cambió. Y es así que en esta segunda entrevista hice una estrategia diferente. Me enfoqué en lo bueno que era y dejé lo que tenía que mejorar para después. Pasé la segunda entrevista y a diferencia de la anterior, esta fue de más de 1 hora. Me sentí exhausto, sentí que lo había dicho todo e incluso sentí hasta que había dicho cosas que no debía. Dije, bueno, ya avancé un proceso en una segunda entrevista, me voy contento. Estaba bajando las escaleras y me llaman a la tercera entrevista. Es así como tuve 3 entrevistas en un solo día. Pasaron pocos días y me dieron la gran noticia. Sí, me habían elegido. Era el candidato elegido. Y era mi primera práctica. Se los conté a mis papás, a mis compañeros, a los profesores de la universidad. Estaba muy feliz. Ingresé a la empresa a hacer mis prácticas, pero había algo que no me dejaba dormir. Quería saber cómo había llegado mi CV. En ese entonces era bastante tímido y hacer una pregunta de cómo llegó mi CV no estaba dentro de mis posibilidades. Así que decidí que algún momento lo sabría. Lo entendí luego de muchos años. El jefe de esta primera empresa había recomendado mi CV a esta segunda empresa. Esa primera empresa que me dijo no había sido la empresa y el puente para llegar a la empresa 2 que me dijo sí. Ya un poco más maduro y con otros años y en otras industrias y experiencias, me di cuenta qué importante es atrevernos a hacer lo que nos da miedo. Porque al otro lado del miedo posiblemente están esos sueños, esos objetivos que tanto deseas alcanzar. Yo no hubiera llegado a esta empresa si no hubiera tenido ese primer no. Es importante abrazar tus no, porque no sabemos cuántos van a pasar antes de tu primer sí. Tu primer empleo no tiene por qué ser perfecto. Incluso podemos llamar que es tu primer laboratorio, donde te vas a conocer en cada entrevista que tienes con cada persona que te llame. No son exámenes donde vamos a sacar 20. Entendí que el primer empleo no es un examen de perfección, sino todo lo contrario. Es mostrar quién eres y conectar con la otra persona. No hay una fórmula perfecta para decirte qué hacer y qué no hacer. Me quedo con algo que me funcionó y se los comparto, que son 2 claves importantes. La primera, vas a tener una gran cantidad de nos antes de un sí. Y ese no míralo como una nueva oportunidad. Y la segunda, muestra quién eres, conecta desde tu esencia. Al otro lado pueden estar buscando a alguien como tú. Que no se pierdan esa oportunidad por miedo a mostrarte. Este fue el segundo episodio del Candidato Podcast. Que un no te defina. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.